Saludos. Una vez analizadas las fuentes de tensión, vamos a continuación a pasar a analizar las fuentes de corriente. Una fuente de corriente, tal y como podemos ver en esta figura, es un elemento, lo vamos a representar así, que es capaz de entregarme una corriente constante a una carga. Es decir, va a ser un elemento, luego veremos cómo está constituido, que lo que me va a hacer es, de acuerdo a estas características que vemos aquí, me va a entregar una corriente constante en la carga independientemente del valor de la resistencia de carga. ¿Y lo que va a implicar? Va a implicar que lo que me tiene que hacer es la tensión, si analizo la tensión entre los puntos A y B, si yo lo que digo es que la corriente permanece constante cuando varía la carga, al aumentar la carga lo que va a tener que hacer es a corriente constante, aumento de carga, un aumento de la tensión. Exactamente lo mismo va a ocurrir con la potencia, con el aumento de la potencia. Este es el generador de corriente ideal. El generador de corriente real, bueno, es un generador que me entrega una corriente constante a partir o hasta un determinado valor. Es decir, él tiene en paralelo una resistencia real, una RG, que lo que me provoca es que la corriente permanece constante, pero a partir de unos determinados valores va disminuyendo. No es lo que en principio ahora para analizar el concepto nos interesa lo que más. Es decir, sí, de acuerdo, me puede entregar una corriente constante, pero tenemos que ser conscientes de que un generador real, no ideal, esa corriente constante va a ser dentro de unos determinados límites. Bueno, pues tenemos aquí este caso concreto, sería este que vemos aquí. Si yo monto con multisin este circuito, tenemos un elemento que es el generador de corriente, lo tenemos aquí, este elemento. Si yo digo place component, le digo fuentes de potencia, pues bueno, pues tengo aquí un generador de corriente, un segundillo, fuentes, entonces bueno, pues yo aquí puedo coger un generador de corriente, un DC current, que es este, entonces este es el generador de corriente que yo puedo elegir. Luego veremos cómo se construye internamente. Entonces, bueno, pues en este caso, como vemos aquí, yo he colocado un generador de corriente, una resistencia de carga de 5 ohmios variable ahora mismo a 65%, y he colocado un amperímetro en serie con el circuito para ver cómo, a pesar de que yo varíe esta resistencia, la corriente por aquí va a permanecer constante. Además, hemos colocado este punto de prueba aquí, este test, en el cual vamos a ver cómo efectivamente la corriente por la resistencia va a ser constante en 181 miliamperios, pero la caída de tensión va a ser variable para poder mantener dicha corriente constante. Si yo le doy marcha a la simulación, pues bueno, es lo que vemos aquí. Vemos que este amperímetro marca 181 miliamperios y por esta resistencia la corriente es 181, pero la tensión es 588 milivoltios. Si yo varío esto, esta resistencia, variando el valor de la resistencia, yo voy aumentando la resistencia. Al aumentar la resistencia vemos que la corriente permanece constante, pero lo que no permanece constante es la tensión. Ahora la tensión es 0,769. Si yo disminuyo la resistencia, disminuye la tensión, pero siempre la corriente permanece constante. Si aumento la resistencia, la corriente permanece constante, pero la tensión cambia. ¿Cómo se puede conseguir hacer en la práctica un generador de corriente? Bueno, en los generadores de tensión ya hemos visto antes cómo. Rectificador, filtrado, regulador. Pues un generador de corriente lo podemos implementar con un circuito elemental como este que tenemos aquí, como este que nos presenta la figura. Entonces, bueno, pues en este circuito, para variar, tenemos como elemento estabilizador el típico elemento Zener que podemos ver aquí. Este elemento Zener me entrega una tensión constante en la base de este transistor. Si la tensión que tengo en la base de este transistor es constante, la caída de tensión base emisor en un transistor es prácticamente constante, del orden de 0,708 voltios, y esta resistencia de aquí, 21 ohmios, es constante, lo que me va a ocurrir es que la corriente que va a circular por aquí también va a ser constante. La corriente de base va a ser constante. Como ya sabemos en el funcionamiento de un transistor, vemos que la corriente de emisor, lo acabamos de decir, es prácticamente constante. Si la corriente de emisor es prácticamente constante y como la corriente de colector es prácticamente igual a la de emisor, porque la de base es mucho más pequeña que la de colector, me encuentro con que la intensidad de colector también es prácticamente constante. Es decir, la corriente que va a circular es prácticamente constante por el colector.
independientemente del valor de esta resistencia. Entonces, de esta manera, aunque yo varíe esta resistencia, tendería, al variar esta resistencia, su caída de tensión también varía, porque la corriente es constante. Pero claro, si la tensión esta varía, esta es constante, para compensar esta caída de tensión, el único elemento que se tiene que encargar de eso va a ser este transistor. Es decir, todas las variaciones de tensión que yo tenga en extremos de esta resistencia debido a su valor óhmico, las voy a compensar con la caída de tensión en el transistor. Todo lo podemos ver perfectamente, lo tenemos explicado en este desarrollo que vemos aquí, pero sin más lo que vamos a hacer es pasar a analizar esto dentro de lo que es la práctica. Es decir, vamos a este circuito montar, que lo acabamos de ver, y vamos a montar este otro. Y en este circuito vamos a ver lo que acabo de explicar. Es decir, que aunque yo varíe esta resistencia que tengo aquí, la corriente por aquí va a permanecer constante. De forma que las variaciones de tensión en extremos de esta resistencia se van a ver compensadas por las caídas de tensión en el colector emisor. Pues para eso montamos este circuito con que nos encontramos aquí, exactamente igual que el que teníamos antes, en el que hemos colocado un amperímetro en el colector, un voltímetro en extremos de colector emisor del transistor para ver la compensación, cómo varía esta tensión en función de lo que yo tengo aquí. Vamos a ver cómo la tensión en esta resistencia va a permanecer prácticamente constante, la corriente va a permanecer prácticamente constante, la tensión en este punto va a permanecer constante, que no la corriente, y bueno, y ya está. Le damos marcha, esperamos un poco y vemos que efectivamente tengo por aquí una corriente de 182 miliamperios. Caída de tensión entre colector y emisor 0,70 o 7,7 voltios. Tensión en esta resistencia, una tensión que vamos a ver que es constante de 3,85, que va a ser la caída de tensión base emisor más la tensión en la resistencia, mejor dicho, va a ser la caída de tensión en el diodo Zener, que es de 4,66 menos la caída de tensión base emisor del orden de 0,8, 4,86 menos 0,8, 3,8. Con lo cual, si yo ahora varío la resistencia que la tengo colocada al 50%, 2,5 ohmios, si yo ahora aumento el valor de esta resistencia, yo veo que la resistencia aumenta, pero sin embargo vemos que la corriente por dicha resistencia permanece constante. Con lo cual vemos que la caída de tensión también aumentará. Para compensar esta caída de tensión, lo que tiene que disminuir es la caída de tensión entre colector y emisor del transistor. Es decir, yo a un 50% la caída de tensión es 7,7 y a un 75% la caída de tensión en el transistor es 7,4. Ha disminuido para compensar que la caída de tensión en esta resistencia ha aumentado. Si sigo aumentando la resistencia, vemos que esta caída de tensión sigue disminuyendo para poder compensarlo. Si yo disminuyo ahora la resistencia de carga, siempre vemos que la corriente permanece constante y lo único que cambia es la caída de tensión en extremos del colector emisor para que se mantenga constante la corriente por la resistencia, ni más ni menos. Entonces vemos que como efectivamente la corriente por aquí es constante. Bueno, pues lo que tenemos que hacer en esta práctica, lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho ahora, variar R1 y medir el valor en el amperímetro, es decir, ir variando esta resistencia R1, no está representado como R1, pero es esta, y comprobar el valor en el amperímetro. En el circuito de la izquierda, bueno, perdonad, era esta de aquí. En el circuito de la izquierda lo que tenemos que hacer es realizar medidas y analizarlas para los diferentes valores indicados. Variar la resistencia, en este caso esta resistencia, y ver, como acabamos de ver ahora, cómo la corriente por aquí permanece constante y cómo la tensión esta compensa la caída de tensión aquí. Podríamos colocar un voltímetro entre este punto y este punto de aquí para comprobar cómo efectivamente la caída de tensión entre estos dos puntos permanece constante, como no podía ser de otra manera. Si yo meto aquí 12 voltios y digo que esta tensión de aquí es constante, la caída de tensión entre estos dos puntos tiene que ser constante.
Con lo cual, las variaciones de tensión aquí se van a ver compensadas por las variaciones de tensión aquí. Se puede colocar también un voltímetro entre este punto y este otro y ver cómo efectivamente la tensión, en la medida que una tensión aumenta o disminuye, la otra disminuye o aumenta. Dicho esto, terminamos con este ejercicio, con esta parte que es de fuentes de corriente.